Saludos cordiales, queridos amigos y hermanos. Seguimos con la serie que trata de las profecías sobre Jesús de Nazaret, con el objetivo de comprobar en la Biblia hebrea si la profecía citada en el Evangelio de Mateo es el cumplimiento de un anuncio predictivo concreto. El estudio comparativo se desarrolla libre de los cánones fijados por la confesión religiosa, es decir, fuera de la fe y de la creencia, una exégesis neutra en la medida de lo posible. El marco de referencia de la serie es el siguiente. En primer lugar, la Biblia hebrea es un libro sociopolítico que interpreta desde la óptica teológica los sucesos ocurridos en los dos reinos rivales. Esto quiere decir que no es un libro histórico ni religioso, sino un conjunto de libros que juzga los hechos de ambos pueblos a través de una creencia religiosa caracterizada por la idolatría y el politeísmo. En segundo lugar, las predicciones de los profetas de la Biblia hebrea, como fue verificado ampliamente en la serie anterior, no poseen credibilidad alguna, en absoluto. En tercer lugar, el pensamiento de Jesús de Galilea fue lo siguiente. 1. El reino mesiánico estaba cerca y Dios enviaría a sus ángeles para eliminar a los romanos e iniciar el periodo de paz y prosperidad infinita en la nación de Israel. 2. El reino mesiánico es en la tierra de Israel, nunca en el cielo, y que empezaría inmediatamente después de la intervención divina con sus fuerzas angelicales. 3. El reino mesiánico es para las ovejas de Israel, nunca para los paganos o para los gentiles, o como decía Jesús de Nazaret, no es para los perrillos. 4. El mesianismo es una ideología político-nacionalista para gobernar el mundo desde Jerusalén bajo el liderazgo del Mesías. No es un movimiento religioso, sino es una acción bélica, como Jesús mismo aclaró diciendo, vine a traer guerra y no paz. 5. Para el pueblo de Israel, lo importante es la era mesiánica y no el Mesías. Lo que todos esperaban fue la era mesiánica. El Mesías podía ser cualquier judaíta. 6. La muerte de Jesús fue una prueba clara para los judíos que no era el Mesías, porque no trajo la era mesiánica. Y con su muerte fracasó su proyecto libertario. 7. Jesús creía ciegamente en el éxito de su proyecto mesiánico. Tal es así que en Mateo 24, 34 y 35 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta afirmación político-religiosa que no se cumplió, por lo menos sirvió para demostrar que Jesús de Galilea fue otro falso Mesías y otro falso profeta. Finalmente, y en cuarto lugar, el evangelio atribuido a Mateo se escribió entre los años 80 y 100, copiado de Marcos y de la fuente Q, según los académicos. Sin embargo, estudiando a los padres de la Iglesia, hay fuertes indicios de que el autor del evangelio de Mateo fue Justino Mártir, el filósofo y teólogo romano del siglo II. El propósito del evangelio de Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías prometido por el Dios idumeo Yahvé. Mateo presenta a Jesús como semidios, de origen divino, redefine el concepto del reino, reforma la misión de Jesús para Israel y el mundo y le otorga poder de perdón y o condenación eterna, siguiendo la escuela doctrinal de Saulo de Tarso. Muy bien, dentro de este marco de referencia, el título de esta quinta lección es Jesús Nazareno. La profecía que vamos a examinar está en Mateo capítulo 2, versículo 23. Voy a leer de la Biblia, cuya versión es Reina Valera Revisada, edición 1960. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Lamentablemente y de entrada, debo informar que en la Biblia hebrea
no existe ningún profeta que se refiera a alguna persona como nazareno, ni siquiera a una sola. Es más, y ruego su atención sobre este punto, en toda la Biblia hebrea no existe la palabra nazareno, tampoco existe el nombre de la aldea Nazaret. No existe. Les reitero, en toda la Biblia hebrea no existe la palabra nazareno, tampoco figura la aldea de Nazaret. El historiador judío de ascendencia asmonea, Flavio Josefo, cuando estalló la primera guerra judeo-romana del año 66 al 73, ejercía el cargo de gobernador militar en Galilea. Flavio Josefo fortificó varias ciudades y pueblos en la Baja Galilea, entre ellos Tiberíades, Beerseba, Selamín, Jaffa y Tarichaea. Es decir, que conocía muy bien toda la región. Sin embargo, en sus memorias, al citar todas las ciudades de Galilea, no aparece Nazaret. Todo indica que posiblemente la aldea de Nazaret fue creada y poblada recién después de la guerra y quedó conocida en el siglo II, época en que Mateo escribió su evangelio. Ante este vacío, en el Antiguo Testamento y en las fuentes históricas, Mateo no tiene de dónde aferrarse para respaldar su afirmación. Entonces, generaliza diciendo lo que fue dicho por los profetas, sin mencionar por lo menos a uno solo de esos profetas. Delante de esta nueva comprobación, seguimos observando que el evangelista Mateo continúa mintiendo a sus lectores, alevosa e intencionalmente. El evangelista, en su pretensión de imponer su ideología político-religiosa de que Jesús es el Mesías prometido a la nación de Israel, fabrica experiencias en la vida de Jesús y lo presenta como que fueron predichas y escritas por los videntes del dios cananeo Yahvé, el Dios de Judá. Su intención es demostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Sin embargo, todas las referencias de Mateo a las profecías de la Tanaj o de la Biblia hebrea son falsas, todas, y esta sobre Nazaret ni siquiera existe. Siendo así, veamos ahora el argumento esgrimido por algunos apologetas cristianos, los defensores de la inspiración y la inerrancia de la Biblia. Ellos sostienen que el Mesías Jesús hizo voto de nazareo, que consiste en abrazar un estilo de vida austero para servir al dios cananeo Yahvé. Así que atribuyen a esa decisión tomada por Jesús que fuera llamado nazareno, término muy parecido con nazareo. La explicación se genera porque en el siglo I la aldea de Nazaret o era tan minúscula que ni fue conocida o muy probablemente ni existía, ya que ni la Biblia hebrea la menciona. Para arreglar esta incoherencia y validar el relato de Mateo, los apologetas atribuyen a un error cometido por algún copista. Pero esta explicación, en vez de aclarar, genera más dudas y contradicciones. Además, la postura de los apologetas ofrece la misma dificultad que Mateo, porque no existe profecía alguna anunciando a un Mesías nazareo, ni que el Mesías sería identificado por su voto de nazareo. Más bien todo lo contrario, el mesianismo supone una manera de vivir en abundancia para todo el pueblo de Israel y sin limitaciones de ninguna laya. La vida de Jesús de Galilea se caracterizó precisamente por algunos excesos que admitió públicamente y sin ningún pudor. En Mateo 11:19, por ejemplo, dice que vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Por su parte, el voto de nazareo está lleno de prohibiciones y se establece en el libro de Números, capítulo 6, versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra,
ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Al comparar con la vida de Jesús, el argumento de los apologetas no se puede sostener. Otro dato bastante intrigante es proporcionado por el evangelio que se atribuye a Juan, escrito en el primer cuarto del siglo II. Juan 1:46 dice: Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. El evangelista Juan, en su versión biográfica de Jesús, incluye esta escena ideal que busca demostrar el poder del Dios de Judá de escoger a su Mesías, aún de una aldea de pésima reputación. Para el escritor, este sería un hecho verdaderamente milagroso. Ahora, si la aldea era nueva y en el siglo II sus habitantes eran hombres rudos o toscos, entonces el relato se construye basado en el conocimiento de ese periodo, sin que haya sido un hecho histórico, sino una historia piadosa de propaganda religiosa. Muy bien, en base a todo lo expuesto, podemos afirmar cada vez con mayor fuerza y con otra prueba que la Biblia cristiana carece de veracidad, de credibilidad y de autoridad. Por tanto, no tiene veracidad ni credibilidad el dogma de la encarnación divina del Dios Yahvé humanizado en Jesús, el dogma de la inerrancia de la Biblia, de que no tiene error ni contradicción alguna, el dogma de la inspiración de la Biblia, de que el Dios Yahvé dictó a sus santos escribas, el dogma de la segunda persona de la Trinidad, de que Jesús de Nazaret es otro Dios, y el dogma de la Santísima Trinidad, de que el Dios Yahvé, el Dios Jesús y el Dios Espíritu Santo constituyen una sola entidad y que actúan en plena y absoluta armonía. Muy bien, concluyo esta exposición con las palabras del físico y astrónomo italiano Galileo Galilei. Digamos que existen dos tipos de mentes poéticas, una apta para inventar fábulas y otra dispuesta a creerlas. Reitero, digamos que existen dos tipos de mentes poéticas, una apta para inventar fábulas y la otra dispuesta a creerlas. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.